Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias te damos en esta hora, en esta tarde. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe y quien nos muestre, Padre, tu palabra. Háblanos, Padre, a nuestros corazones. Danos el entendimiento, Padre. Danos oídos, Padre, para poder entender y oír como los sabios. Y que podamos, Padre, guardar tu consejo y tu palabra, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que aún en esta hora, Padre, y en los tiempos difíciles, Padre, que pudiésemos estar viviendo o afrontando cada uno de nosotros, o aún en los tiempos venideros, Padre, ayúdanos a podernos permanecer firmes, Padre, guardando y creyendo en tu palabra, sabiendo que si hacemos esto, Padre, victoria tenemos en ti, Padre. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua, y todos decimos amén. Vamos rápidamente a Job, capítulo 22, versículo 21. Job 22, versículo 21. Dice, haz un acuerdo con él, dice, y entrega lo mejor de tus cosechas. Algo otras traducciones, permítame leerte de algo otras traducciones. Job capítulo 22, versículo 21 dice, cede ahora, dice, ya la paz con él. ¿Con quién? Con Yahweh. Dice, así te vendrá bien. Y te estoy leyendo acerca de la traducción de la Biblia de las Américas. Dice la escritura, dice, cede un poco. ¿Cuántos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que ceder. No hay manera si no cedemos. ¿Sabes que a veces somos un poco duros y no queremos ceder nada de nosotros? Dice la escritura, dice, cede ahora. Dice, ya la paz con él. Y en otras palabras, está en paz con él, está en shalom con él. Dice, para que te vaya bien. Eso es una verdad. Estamos estableciendo que si estamos bien con él, di conmigo, nos irá bien. Si estamos bien con él, estamos estableciendo que si estamos bien con él, dice la palabra que nos irá bien. ¿A quién? A nosotros. Salmo 34. Salmo 34, versículo 14. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz. ¿Y qué dice la palabra? Y síguela. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, versículo 67. Dice la palabra, dice, por la mañana dirás, oh si fuera la tarde, dice, y por la mañana dirás, oh si fuera la mañana, dice, por causa del espanto de tu corazón con que temerás y verán tus ojos, dice, y te hará volver. Fíjate lo interesante de esto. Vamos a leer del versículo siguiente, dice, y tendrás la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de la noche y del día, dice, y no tendrás seguridad en tu vida. Dice, por la mañana dirás, oh si fuera la tarde, y por la tarde dirás, oh Yahweh, si fuera la mañana. Dice, por causa del espanto con que temerás y verán tus ojos. Vemos entonces, mirábamos escrituras acerca de la bendición y de la paz que viene a nuestras vidas por guardar su consejo. Pero también sucede que si no guardamos sus consejos cuando no estamos bien, y la escritura nos da algunas partes o algunas citas donde nos deja ver cuando andamos bien con él, nos dice qué es lo que sucede, pero también dice qué es lo que sucederá a la vida de la persona que no anda bien con él. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, por la mañana dirás si fuera la mañana, dice, por la mañana dirás si fuera la tarde, y por la tarde dirás si fuera la noche. Dice, por la noche dirás en la mañana. Está diciendo la escritura, dice, a causa del espanto y el terror que verán sus ojos. ¿Cuántos queremos tener la paz y en shalom en nuestras vidas? Cuando tú y yo entendemos, cuando una persona no anda bien delante de los caminos del Padre, que no está bien, no tiene la paz. Y si no hay paz, no hay tranquilidad, no hay shalom. En lugar de ver qué es lo contrario de la paz. Vamos a ponerlo de esta manera. Decía la escritura, dice, si hicieras arreglos con él, dice, y obedecieres su palabra, dice, tu paz sería como la de un río. Pero también dice la escritura, dice que por aquellos que no guardan su palabra y que no guardan su consejo, dice que vivirán atemorizados. ¿Cuál es lo contrario o cuál es lo opuesto de tener la paz? En lugar de tener paz, ¿hay qué? Hay miedo, hay inquietud, no hay tranquilidad, no hay paz. ¿Cuántos queremos caminar bien?
¿Cuántos queremos que el Padre sea en nuestras vidas sobre cada uno de nosotros? Que podamos tener esa paz y esa seguridad en nuestras vidas en todo lo que tú y hagamos. Dice otras escrituras, Eclesiastés capítulo 22, Eclesiastés 2, versículo 22, ahí vamos otra vez. Dice, pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de todo su corazón? Dice, con que se afana bajo el sol, dice bajo el sol. Dice, porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa. Dice, y ni aún de noche descansa su corazón. Dice, también esto, dice la escritura, es que esto es vanidad. Esto es para una persona que no confía en Yahweh y que sus ojos no están puestos primeramente en Él. ¿Cuántos entendemos eso? Vuelvo a repetir, dice, pues el que recibe el hombre de su trabajo y el esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol. Dice, porque durante todos los días de su vida, su tarea es dolorosa y es penosa, y ni aún de noche descansa su corazón. ¿Cuántos queremos ir a dormir y descansar en paz en Shalom? Amén. Y no te estoy hablando de aquella persona que tiene el sueño pesado, ¿verdad? Sino te estoy hablando de descansar en paz y en Shalom todos los días. De tener esa paz y esa tranquilidad. Isaías capítulo 57, versículo 20. Dice, pero los impíos son como mar agitado, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y no hay paz, dice mi Elohim, para ellos. Fíjate lo interesante, para una persona, ¿qué es un impío? Y déjame marcar un punto aquí. ¿Qué es una persona impía? ¿Sabes que una persona impía es una persona que camina fuera de los principios de los caminos del Padre? Muchas veces pensamos, cuando hablamos de hablar de un impío, hablamos y automáticamente decimos, es el pecador que está afuera. Pero no es simplemente la persona o el pecador que está afuera, sino la palabra dice, cuando la palabra nos habla del impío, la escritura hace referencia de la persona. La palabra impío viene de la palabra de una persona que transgrede o que no guarda los principios de Yahweh. Viene de la palabra, podríamos decir, lo que es iniquidad, inicuo, del impío. Es una persona que es transgresora, que no guarda los principios del Padre. Es una persona que no guarda Torah. Es una persona que no guarda la instrucción y los mandamientos de Yahweh. Es un infractor, podríamos decir, es una persona infractor ¿de qué? De la Torah. ¿Cuántos entendemos eso? Es una persona que no guarda su consejo. Eso significa, dice, el impío no puede estar quieto, dice, y es como mar agitado, dice, y no hay paz para los impíos. En otras palabras, una persona que no guarda su consejo, su instrucción en la vida y el corazón del hombre. Por eso dice la palabra, si hubieras guardado, ¿qué decía la escritura? Si hubieras guardado y atendido a mis palabras, a mi verdad, a mi consejo, a mi ley, dice, tu paz sería como la de un río. Y dice la escritura, para el impío no hay paz. ¿Por qué? Porque un impío es una persona que constantemente transgrede los caminos y los estatutos del Padre, y consecuentemente no hay paz para esa persona. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que guardar su consejo. No hay otra manera por la cual la vida de la persona o del hombre puede alcanzar bendición sobre esta tierra. Tú y yo venimos de un trasfondo donde dentro de lo evangélico se nos ha enseñado que la prosperidad, que el bienestar del Padre es alcanzado por medio de aquellas cosas que tú y yo hemos alcanzado, medido en las riquezas que hemos alcanzado y prosperado en esta vida. Que si la persona ha alcanzado riqueza y ha prosperado sobre esta tierra, significa que consecuentemente Yahweh le ha prosperado y esa es una persona que ha alcanzado bendición. Y eso no significa, escrituralmente no es lo que la palabra nos enseña. La palabra que es bienaventurada es aquella persona que guarda el consejo del Padre y que en la ley de Yahweh medita de día y de noche. Ese hombre será bienaventurado. ¿Cuántos entendemos eso? No hay otra manera. No es porque decir yo alcancé cierto grado de bienestar y de prosperidad dentro de los caminos, significa que soy una persona bendecida. Dice la escritura que también el impío prospera. Escrituralmente.
Dice, y no hay quien haga lo recto, dice, y dice la escritura en Malaquías, dice, desde ahora, dice, el pueblo que le conoce. ¿Sabes que sí? Muchas personas, dice, desde ahora consideremos, dice, afortunados, dice, porque pues no tienen Elohim, dice, y bien que prosperan, no tienen el temor y les va bien, dice la escritura, desde ahora consideremos los afortunados. Ciertamente yo te digo, tarde o temprano, Yahweh hará justicia. Tarde o temprano, Yahweh pondrá las cosas en orden. Y dice que el fin de los impíos, dice la escritura, que está cerca. Es mejor guardarnos y conducirnos dentro de los caminos del Padre que fuera de sus caminos. Lo único que nos guardará en los tiempos y en el tiempo y en la hora difícil es ser guardadores de su palabra, amados. Yo te puedo decir, declara, cita y profetiza todas las escrituras que tú quieras, pero proféticamente los tiempos hablan de tiempos y acontecimientos que sucederán y que vendrán sobre este tiempo y sobre esta hora. Y por más que tú y yo clamemos y hagamos petición delante de ello, lo único que nos guardará es estar bien delante de Él. No es otra cosa. Aquel que camina en integridad delante de Yahweh. Por eso dice la palabra en el libro de los Salmos, dice, ¿quién subirá delante de tu monte santo? ¿Quién habitará delante de tu monte santo? Dice la escritura en el Salmo capítulo 1, dice, el de manos limpias y el de corazón puro. No dice otra cita, no dice otra cosa, dice el de corazón puro y el de manos limpias. Aquella persona que ha caminado en integridad y en rectitud delante de Él. ¿Quién habitará delante de Él? ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Salmo capítulo 1 rápidamente de la escritura, pero mira lo que dice, dichoso el varón. Hay algo otra cita donde habla, dice, ¿quién habitará en tu monte santo? Creo que es Salmo 15, dice, dichoso el varón, dice, que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los ¿qué? De los pecadores. Esta es otra escritura. ¿Quién es dichoso? El que anda ¿en qué? El que no anda en el camino de los inicuos, sino que se mantiene en la manera, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite. ¿Quién es bienaventurado y quién es dichoso? La persona que medita y que se deleita en la ley de Yahweh y que medita de día y de noche en ella. Esa es una persona bienaventurada. ¿Queremos ser bienaventurados? Meditemos en esta palabra. Dice, y en esta palabra está su deleite. No en el camino de los pecadores, no en el camino de los transgresores, sino en la palabra ¿de quién? De Yahweh está su deleite, dice la escritura. Vamos a Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 8. Y esta palabra, Isaías capítulo 59, está hablando de los que hacen la maldad, que era la casa de Israel en aquel tiempo. Y el Padre describe lo que va a hacer o lo que la maldad pasará con ellos. Y lo que el Padre, fíjate lo que el Padre está citando aquí. Dice Isaías capítulo 59, versículo 8. Dice, no han conocido la senda de paz y no hay justicia en su caminar. Dice, han desviado sus sendas y todo el que ande por ellas no conocerá ¿qué? La paz. Fíjate, primeramente la palabra estaba citando a lo que era precisamente a los de la casa de Israel. Y el Padre describe lo que Él va a hacer o lo que la maldad y qué es lo que va a venir y sucederá con este pueblo que ha caminado fuera de sus principios. Dice, no han conocido la senda de paz y no hay justicia en su caminar. Dice, han desviado sus sendas y todo el que ande por ellas no conocerá, ¿qué dice la escritura? La paz. Algo otras traducciones dice, porque han caminado o han torcido sus sendas. Aquí podemos sacar un punto muy importante. Hay personas que conocen la palabra y que la palabra que tú miras a veces dentro de ese versículo es sacado fuera de un contexto. En otras palabras,
tuercen. Tuercen el principio, tuercen el mandato, tuercen la orden, la instrucción del Padre. Dice, y la persona que camina en tales sendas, dice, no conocerá la paz. No significa que por tomar una palabra, y por eso vuelvo a repetir, vuelvo a hacer el énfasis, esta palabra es precisamente para aquellos que han dicho, Padre, ayúdanos a caminar rectamente delante de ti. Que hacer el bien delante de Él, que nuestra vida esté delante de Él, que podamos guardar su palabra y su consejo. Porque no por el simple hecho de tomar una palabra y voltear esa palabra significa que tal persona le irá bien en esta vida. Porque no es por lo que declaro, no es por lo que profetizo, por lo que digo, no es por lo que pueda decir que su palabra hará, sino que su palabra dice que su palabra es verdad. Y una vez que esa palabra surgirá y tendrá efecto sobre la vida y el corazón de la persona, es cuando esa persona ha alineado su vida y que esta palabra la vive. Y podemos decir ciertamente, si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por guardar su palabra, amados. ¿Sabes que Yahweh no mira como tiempo perdido? ¿Sabes que tú y yo fuimos creados para heredar bendición y no maldición? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, fuiste creado para heredar bendición, no maldición. Y sabes que Él es el que hará camino donde no hay camino. Él hará una brecha, Él hará un lugar, Él hará un camino donde tú no miras camino. Porque para eso el Padre nos ha llamado. Él nos ha llamado para hacer bendición y no hay camino que nunca Él nos dejará o nunca olvidará lo que Él ha hecho con nosotros. Dice la palabra que la buena obra que Él empezó con nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. La obra que Él empezó en ti y en mí, hace un tiempo, hace unos meses, no importa lo que haya llevado a cabo, no es tiempo perdido lo que el Padre ha invertido en tu vida y en mi vida, pero ciertamente Él terminará esa buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros. Y no simplemente la terminará, sino que la perfeccionará hasta el día de su venida. Él tiene un propósito con nosotros. Él tiene un propósito en nuestras vidas. Él no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Ciertamente Él no se equivocó. Por más que el hombre a veces pueda trazar un destino para tu vida o para mi vida, ciertamente el único que ha marcado un destino y que puede marcar el final de nuestro destino es aquel que nos ha llamado a caminar en victoria. Nadie más. Nadie puede poner un destino sobre tu vida sino excepto Él. Y no importa lo que otros puedan decir de tu vida, de mi vida, el único que marcará y trazará destino sobre cada uno de nosotros es aquel que pagó el precio por cada uno, que nos llamó de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Aquel que por amor a nosotros, que no escatimó a su único hijo, cuánto más nos dará también todas las cosas, dice la palabra. Él es el que se ha encargado y Él es el que hará en nosotros. ¿Sabes que el Padre cree? Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, Él cree que pelear por ti es valioso, es importante. A veces tú y yo no pensamos de tal manera. Él cree que pelear por ti o pelear por nosotros vale la pena. De haber entregado a lo más valioso, a su único hijo por amor a nosotros. Que si has fracasado en algo, no significa que eres un fracasado. Que si no has tenido el éxito, no significa que eres un bueno para nada. Que si no has alcanzado ciertas cosas, no significa que no tienes un propósito sobre esta vida. Él no nos mira como fracasados. Él no te mira como un bueno para nada. La gente podrá voltear y podrá decir ciertas cosas, pero yo te digo, el único que ha marcado un destino para nosotros es Él. Y Él es el único
que puede marcar un destino y trazar un destino para nuestras vidas. Y es aquel que nos llamó a caminar en victoria junto con Él. Que dice su palabra que todo lo podemos con Él que nos fortalece. Y que si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y te estoy hablando que tenemos que afirmar nuestras vidas y nuestros corazones en los tiempos. Hace semanas te he estado hablando y no quito mi dedo y lo vuelvo a repetir. Las cosas que tú y yo estamos viendo, ¿cuántos se enteraron de lo que sucedió? Una tragedia. Y cosas como esas veremos, y la palabra describe que tales cosas serían vistas. Acontecimientos climatológicos, ciertas cosas serían vistas. No tengo que hablarlo, ya sucedió. Lo que pasó y el huracán que por X circunstancia no pegó en la magnitud que era, no pegó con la magnitud que se esperaba, no hizo los estragos que se esperaban, pero más sin embargo dentro de la categoría y dentro del rango que se le da, sí se le dio a conocer como un fenómeno, como algo jamás visto, registrado en toda la historia de que se tenía un conteo o un censo de ello. Ciertos cambios climatológicos estarán ocurriendo, enfermedades virales, diferentes cosas que estaremos viendo, y todas esas cosas sucederán. Pero ¿sabes qué es lo único que nos guardará? Y guardará de nuestras vidas, de que podamos guardar nuestros corazones en Él, de que dice Colosenses que nuestra vida debe de estar escondida en Él. No tratar de esconder la vida del Padre, la vida de Yeshua, un poquito en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, sino que dice la palabra en Colosenses capítulo 3, dice que nuestras vidas está escondida en Él. Todo nuestro entorno debe de estar en Él, amado. Al salir de este lugar, no simplemente cuando es Shabbat, cuando es miércoles, mi vida todos los días debe de estar escondida en Él, debe de estar puesta en Él. No esconder la vida de Él en mi vida, es que mi vida está escondida en Él. Dice la palabra, porque torre fuerte es el nombre de Yahweh. Sabes que lo único que nos guardará es su nombre. Dice, y a Él correrá el justo. Interesante. Su nombre tiene poder. Y su nombre no es Dios. Dios simplemente es un pronombre, es algo que se le da, o es algo que lo caracteriza, y que es un Dios, que es un Elohim, pero su nombre es Yahweh. Y su nombre tiene poder. Y dice que Él es el único que puede salvar, y fuera de Él no hay Elohim. Y no hay nada. Y dice la palabra, dice que torre fuerte es su nombre, y a Él correrá el justo. ¿Cuántos queremos ser resguardados en Él? ¿Qué dijo Yeshua con sus discípulos? Dice, Padre, les he dado a conocer tu nombre. A los hombres que del mundo les he dado a conocer tu nombre. Dice, y los he guardado en tu nombre. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, que los guardes del mal. Yeshua no estaba diciendo, te pido que tú los envuelvas en una burbuja y con una coraza que esté alrededor de ellos y que no se vean involucrados en las cosas que suceden en este mundo. Dice, no te pido que los saques ni que los guardes en ellos, sino que seas tú quien los guarde del maligno. Tú y yo estamos en este mundo, mas no somos conforme a este mundo. Habitamos y estamos conforme a las cosas que suceden a este mundo, pero no significa que tenemos que hacer conforme a la corriente que este mundo hace. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que no renunciaron su fe, que el rey levantó un edicto, y en ese edicto el rey había dicho que cuando se hiciera sonar la alarma y los tamboriles y todo ello, toda persona tenía que adorar a la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había adorado, que había creado, y ellos tenían que rendir culto. Mas sin embargo estos hombres no hicieron conforme toda la demás corriente. Tus aflicciones y mis aflicciones serán para que otros glorifiquen a Yahweh.
¿No crees que por nada? ¿No crees que por Yahweh los pudo haber librado? ¿Cuántos creemos que Yahweh es poderoso? ¿Acaso Yahweh no pudo haber mandado a sus ángeles y guardarlos, de meterlos en el horno de la prueba de fuego, de protegerlos? Mas sin embargo, la prueba y la aflicción en la que estos hombres se vieron involucrados fue para que el nombre de Yahweh fuera glorificado sobre la vida de cada uno, y que el edicto que el rey había levantado sirviera para que ellos también adoraran al rey. Tu vida y mi vida son puestas de tal manera que nuestras aflicciones serán vistas y nuestra fidelidad será vista para que otros aprendan a glorificarle a Él. No son por nada tus aflicciones. Las aflicciones que tú y yo tenemos son nada si sacamos los datos y de las cosas que Yahweh ha hecho anteriormente. A veces pensamos que nuestra aflicción es tan grande que simplemente somos nosotros los únicos en todo este lugar por los que pasamos por pruebas. Y no es así, amados. No somos los únicos que estamos pasando por luchas. Hay muchos. Y yo te digo, Yahweh no se ha olvidado de tu vida. Yahweh no se olvidó de aquel pueblo que después de que tuvo una gran batalla, se vio a las orillas del Mar Rojo y no lo sacó de una gran batalla para ponerlos a la orilla del Mar Rojo y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? No. Dice la Escritura que Él no permitirá que tú y yo pasemos por alguna prueba, por alguna circunstancia que tú y yo no podamos. Tenía un propósito. Él tenía un propósito con aquel pueblo, con aquellos jóvenes. Y Él tiene un propósito con tu vida. Tus vidas y tus aflicciones son para que Él se vea glorificado y que otros aprendan a glorificarle a Él. Que a pesar de que todo el mundo hace de una manera, de un solo caminar, este mundo dice, a veces tú y yo venimos de un trasfondo en el que todos hacen de tal manera y pensamos que tenemos que hacer igual. Y no es así. Y aquí hay un ejemplo de estos jóvenes. Todo un pueblo, toda una nación, guardando el decreto del rey, todos arrodillándose y adorando la estatua del rey. Y 3 jóvenes, por favor, pobres jóvenes, no saben lo que les va a pasar, pero tenían su confianza puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En quién está puesta nuestra confianza? En Él. Somos más que vencedores, no somos nosotros. Dice su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, que nos amó. No somos nosotros, es Él a través de nuestras vidas. No eres tú, amado, no eres tú, pueblo, no somos nosotros los que por medio de nuestras fuerzas, de nuestro trabajo, de nuestra labor, vamos a alcanzar la prosperidad en esta vida. Es Él que nos ha bendecido en todo. Es aquel que le ha placido prosperarnos y bendecir nuestras vidas. Es aquel que habita y que está en medio de nosotros y que mora dentro de nosotros. No somos nosotros. Es Él, que no encontrando por nadie en quien jurar, juró por medio de sí mismo. En la vida de Abraham, no encontró de qué manera poderle decir a Abraham, te juro que te voy a bendecir, te prometo. Sabes que el mundo está difícil. ¿Cuántos entendemos eso? El mundo está difícil. Y el Padre jura por sí mismo que Él nos guardará. Aunque la Biblia dice que tú y yo no podemos jurar, y que no podemos jurar por Él, yo te digo, Yahweh no juró por ti, amado. Qué bueno que no juró por nosotros, porque tú y yo fallamos, pero en Él no hay fallas.
Él jura por sí mismo. ¿De qué manera tú haces entender y ver a la vida a una persona y le dejas conocer? Cuando tú y yo estábamos pequeños, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, o el hombre jura por uno inferior a él. El hombre jura por alguien superior, en alguien en el cual no puede haber falla, y de que se quiere asegurar que tú creas a lo que él te está hablando. Y que cuando el niño jura, y que a veces el niño miente bastante y te dice: te juro por mi mamá. Y por la mamá, ¿por qué? ¿Verdad? Porque pues es lo más sagrado que el hijo tiene. Y quiere entender y quiere que tú conozcas y que tú sepas que lo que te está diciendo es una verdad, que es por lo más sagrado que él tiene, que su madre, que no tiene fallas, y que su madre, que no miente, te jura por ella. Y el padre dice: Abraham, ¿de qué manera, Abraham, te hago entender y te hago saber que yo voy a estar contigo, que yo te voy a bendecir, que no te voy a dejar y que no te voy a desamparar, Abraham? Que si yo te saqué de este lugar, de una tierra de tu parentela, y que te saqué a una tierra sin saber a dónde ibas, ¿cómo crees, Abraham, que yo me voy a olvidar de ti? ¿Cómo crees que yo me voy a olvidar de los propósitos que yo tengo para tu vida? Pero yo necesito, Abraham, que tú conozcas y que tú entiendas que yo voy a estar contigo y que yo voy a ser tu galardón. Y que ciertamente todas las naciones serán benditas en ti y en tu simiente. Que aunque tú no lo mires y que no tengas una descendencia, que aunque no tengas hijos, Abraham, yo te quiero decir que tú eres, y que en ti serán todas las familias benditas en ti y en tu simiente. Y que de medio de tus lomos saldrá una gran multitud de pueblos. Y que de esos pueblos yo voy a bendecir a tu simiente, Abraham. Pero ¿cómo? ¿Cómo, Abraham? Te juro, Abraham, por mí mismo, el cual tú has conocido, que no hay falla, aquel que ha sido tu galardón, aquel que te prosperó de la tierra de tu padre, que una vez que saliste de la tierra de tu padre, Abraham, y te saliste de un lugar sin saber a dónde ibas, Abraham, y has conocido mi mano, Abraham. Ahí, Abraham, yo te juro por mí que yo te voy a bendecir. Vamos a Génesis capítulo 22. Por eso dice la escritura que su poder se perfecciona. ¿Qué? Tenemos que ceder un poco. Dice su palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y no te digo tenemos que ceder un poco, tenemos que ceder en todo. Si yo te digo debemos de ceder un poco, yo estoy pensando, ¿verdad? Tenemos que ceder en todo, Padre, ¿verdad? Pero para la mente de algunos puede decir, solo un poquito, Padre. No, no es un poco, es todo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él desea todo de tu vida. Todo, no a medias. Él desea el total. Él desea el 100% de nosotros. No es si Él puedo, no si me alcanza, no si hay la manera, ¿verdad? No es, Él quiere el todo. Dice Génesis capítulo 22 y versículo 16. Y fíjate lo que esto, mira lo que el padre le dijo a Abraham, o cómo le dijo a Abraham esto. Dice: he jurado por mí mismo, declara Yahweh, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, a tu unigénito, en verdad te bendeciré, multiplicaré inmensamente. ¿Sabes que esta promesa no es la primera vez que el padre se la hacía? No era la primera vez que el padre le prometía a Abraham esta misma promesa. Pero ¿cuándo fue el cumplimiento de esa promesa? Cuando el padre probó la vida de Abraham. Fue probado al salir a un lugar que no conocía. Fue probado en obedecerle, pero en entregar a su único hijo, en el cual la promesa, Abraham ya podía mirar la promesa,
Porque le había dicho a Abraham: te voy a bendecir y tendrás, y de tus lomos saldrá un hijo, y de ese hijo vendrá una multitud de pueblos. Y de esa multitud de pueblos, dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y le decía a Abraham: si puedes creer esto, sal afuera, y si puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, así será tu descendencia. Y viene el hijo, viene la promesa que tanto Abraham había estado esperando. Pero más sin embargo el padre le dice a Abraham: Abraham, necesito a tu hijo, por el cual por medio de él vendrá todas las familias de la tierra, y vendrá una multitud de pueblos. Dice: yo necesito a tu hijo. Y le dice: por no haber negado a Abraham a tu único hijo, y por haber hecho esto, dice, he jurado por mí mismo, Abraham, dice, en verdad que te bendeciré y te multiplicaré inmensamente, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, dice, como la orilla del mar, dice, y tu descendencia tomará posesión de la tierra de tus adversarios. Dice, en tu simiente, Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Vamos a Hebreos capítulo 6. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6? Estamos ahí, Hebreos capítulo 6, 13. Dice la escritura, dice: por cuanto Elohim hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él. Fíjate lo interesante. Dice: no había otro mayor que él. Fuera de él no hay Elohim. Fuera de él no hay alguien que pueda hacer las cosas. El único que puede bendecir, guardar, liberar y sanar de nuestras vidas, y el que puede hacer todo, y el que puede haber camino donde no lo hay, es él. Dice: y por no haber otro mayor que él, dice, puesto que no había otro mayor que él, por quien jurar, juró por sí mismo. Nuevamente vuelve a repetir la promesa Abraham. Vamos a Isaías capítulo 45. ¿Qué dice Isaías capítulo 45? Mira la escritura. Él está diciendo: yo juro por mí mismo que lo que yo voy a llevar a cabo, o lo que yo voy a hacer, no hay fuera. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 23. Dice: por mí mismo juré, de mi boca surgió palabra de justicia y no será revocada. Dice que ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará. ¿Qué dice la palabra? Toda lengua. Fíjate, aquí hay un punto muy importante. Dice: por mí mismo juré, de mi boca surgió palabra de justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Qué en el caso no dice la escritura que ante Yeshua se doblará toda la rodilla? Y aquí Yahweh está diciendo: juro que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Cuántos sabemos que Él es uno y el mismo? Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim. Aquí Yahweh está diciendo: ante mí se doblará toda rodilla. Y dice en el Nuevo Testamento, dice que delante de él, o delante de Yeshua, dice, toda lengua confesará que Yeshua es el Adón, y delante de él se doblará toda rodilla. Son dos citas muy diferentes. En una habla Yahweh y en la otra está hablando de Yeshua. ¿Por qué? Porque dice Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne. Son uno, son Ejad. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a terminar aquí. Dice: ante mí se doblará toda rodilla, dice, y jurará toda lengua. Vamos a Jeremías capítulo 22. Vamos a brincar un poquito. ¿Quién cree o quién aquí cree que Él nos puede mantener y que nos puede guardar en medio de los tiempos difíciles? ¿Quién lo entiende y quién lo cree con todo su corazón? Que en medio de las angustias que tú y yo podamos pasar en esta vida, o aún en nuestras tribulaciones, Él nos podrá guardar aún en esos tiempos difíciles. Que Él nos puede resguardar aún en los tiempos de sequía, en los tiempos de escasez. ¿Quién cree que Él puede proveernos todo lo que tú y yo necesitamos? Él es el único. Y Él jura por sí mismo que Él nunca nos dejará.
¿Sabes que en Él debe de estar nuestra confianza? En nadie más. Nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Y dice su palabra que Él nunca avergonzará a aquellos que ponen su confianza en Él. Nunca tú y yo seremos avergonzados cuando nuestra confianza está puesta en Él. Podrán estar los tiempos difíciles, podrá venir prueba a nuestras vidas, podrá venir tribulación a nuestras vidas, pero yo te puedo asegurar que si nuestra vida está puesta en Él y que nuestra confianza está puesta en Él, yo te digo, dice la palabra, que nunca tú y yo seremos avergonzados. Yo no sé cómo Él hará, pero Él entregará victoria. Él hará. Él es el único. Dice Jeremías capítulo 22, 5. Jeremías 22, versículo 5. ¿Estamos ahí? Déjame te lo leo otra traducción. Jeremías capítulo 22, versículo 5. Dice la palabra, ¿estamos ahí? Jeremías capítulo 22, versículo 5 dice, vamos a leer, dice, pero si no prestan atención a esta palabra, ¿qué dice? Juro por mí mismo, declara Yahweh, que esta casa se convertirá en una desolación. Wow. El mismo Padre jura, así como Él promete bendecirnos. ¿Sabes por qué, amados? Dice su palabra que así es su palabra que sale de su boca, no volverá a Él vacía. La palabra que Él la da con un propósito. Y esa palabra surge un efecto. Que así como tú y yo sembramos, o que una semilla cuando es tirada sobre la tierra o sobre el campo, tiene el poder de germinar sobre esa tierra y brotar una raíz por medio de ello y hacer que haya un fruto. Es lo mismo cuando Él suelta una palabra, no regresa a Él vacía. Esa palabra tiene el poder de germinar y de producir el efecto por el cual fue soltado. Y la palabra dice que si tú y yo guardamos su consejo, su palabra, su instrucción, vendrá bendición, y todas estas bendiciones vendrán sobre nuestras vidas y nos alcanzarán. Pero acontecerá que si no aguardamos atentamente la voz de Yahweh nuestro Elohim, todas estas bendiciones vendrán y nos alcanzarán de la misma manera. Una vez que su palabra ha sido suelta, no hay poder alguno de que pueda ser revocada. Por eso te digo, yo puedo declarar y puedo decir que todo lo puedo en Él que me fortalece, de que soy victorioso en Él, de que Él me llega de victoria en victoria. Pero si mi vida no está alineada a su palabra y a lo que Él ha establecido, no surgirá ningún efecto. Al contrario, lo que Él soltó vendrá sobre mi vida. No hay. Pero cuando mi vida está alineada y empiezo a declarar su palabra y me empiezo a poner de acuerdo con lo que su palabra dice y empiezo a vivir como su palabra pide que tú y yo vivamos, hay un efecto que surge en nuestras vidas, que automáticamente las cosas empiezan a cambiar una tras otra. Porque así lo declaró. Y muchas veces se enseña que tienes que declararlo. Pero antes de declararlo, nuestra vida tiene que estar en un teshuvá con Él. No hay otra manera. No hay manera por la cual el hombre puede alcanzar cierto grado de bienestar. Tiene que ser alineada. Vamos más adelante, vamos. Éxodo capítulo 24. ¿Sabes que Él está cuando Él jura, Él está comprometido a cuidar, o Él está, mejor dicho, comprometido a cuidar de los que permanecen en Él? Cuando tú y yo permanecemos en Él, Él se compromete en ello. Él promete cuidar de nosotros. Por eso juró por sí mismo. Él está en pacto con nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él está en pacto con nosotros. Él es el que vive a través de nosotros. Y por lo mismo que Él ha jurado sacarnos adelante, ¿quién vive y está dentro de nosotros? Dice esa palabra que Él es el quien vive y que Él mora y que está dentro de nosotros. Es Él. ¿Sí o no? Y por lo mismo que Él ha jurado,
si Él vive y está con nosotros, por lo mismo que Él está en pacto con nosotros y que Él vive dentro de nosotros, y por quien Él jura, Él no jura por nosotros. Él jura por quién? Por Él mismo. Él no dice fide o pon tu nombre, lo que te dice es te juro por ti que te voy a bendecir. No. Por lo mismo que Él es el que vive y quien está dentro de nosotros y quien mora en nosotros, Él jura por sí mismo. Él está comprometido con sí mismo. ¿Cuántos entendemos eso? De sacarnos adelante. ¿Cuántos lo entendemos? Él está comprometido. Cuando Él jura y Él promete algo, Él está comprometido con sí mismo, de que nuestras vidas la va a sacar adelante, de que no importa lo que suceda, lo que venga o venga a nuestras vidas, Él está en pacto con nosotros y Él está comprometido con cada uno de nosotros de hacer un camino donde no hay camino, de darnos una salida en medio de todo, de que si las cosas no van de la manera en que tú y yo queramos y que no están funcionando de la manera en que tú y yo esperábamos, yo te digo, si su palabra dice que todo obra para bien para aquellos que le aman, significa que aquello que tú y yo esperábamos no era lo mejor para tu vida y para mi vida. Significa que hay un cambio de planes, que aunque tú y yo queríamos esto, el Padre dice, yo tengo algo mejor para ti, porque yo estoy comprometido, yo estoy en pacto contigo. Y aquello que tú esperabas que era bueno no es. Hay un reposicionamiento, y eso es lo que te he estado hablando unas semanas. Hay un cambio de planes, hay un reposicionamiento en el que lo que mirábamos y creíamos que era bueno no lo era, y que ahora nos está posicionando en un lugar para que podamos alcanzar aquello que tú y yo queramos, o aquello que nos ha prometido, que su palabra dice, aquello que tú y yo, lo que su palabra dice, lo que tú y yo somos, y hacia dónde Él desea llevarnos. ¿Cuántos lo entendemos eso? Amén. Vamos a Éxodo capítulo 14. En la Biblia, o en la palabra da evidencias, Éxodo capítulo 14, y ahorita vamos a las escrituras. Ahí la palabra da evidencias de su poder libertador, de su poder libertador en la vida de las personas o en la vida de su pueblo. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en pruebas y en luchas? Yo te digo, no importa, y te estoy hablando porque son tiempos en los que tú y yo tenemos que creer que venga lo que venga, suceda lo que suceda, si nuestras vidas están en Él, Él hará un camino en nuestras vidas. Y que podemos tener la confianza y la seguridad de que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que Él nos guardará en el hueco de su mano. Porque son tiempos, amados, que vengan como vengan las cosas. La palabra da evidencias de que tus problemas y de que nuestros problemas, que nuestras dificultades, que nuestras tribulaciones, que nuestras angustias son comparados nada con aquellas cosas que Él ha hecho, y que todas estas cosas sirven como enseñanza para recordarnos de que Él está con nosotros, de que no hay situación difícil en tu vida y en mi vida en la cual Él pueda obrar, que no hay circunstancia que esté viniendo a nosotros que no podamos soportarle, y que juntamente Él nos pueda dar la victoria juntamente con ello. La palabra nos da evidencia de recordar de que nuestros problemas no son difíciles. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tus problemas no son tan grandes ni tan difíciles. Amén. No son tan grandes ni tan difíciles, ni son tan difíciles de resolver como los que Él ha resuelto.
Ese es nuestro Padre, y a quien tú y yo servimos, y que esté en pacto con nosotros. Y vuelvo a repetir, si nuestras vidas están comprometidas en Él. Porque esta palabra, amados, y lo vuelvo a repetir, es aquel que ha hecho un compromiso, que ha dicho: Padre, tú eres el todo de mi vida y yo te doy el todo de mí. Que seas tú el dueño, el Adón de mi vida. Porque si yo estoy en pacto contigo, yo sé que tú estás en pacto conmigo. Porque es una promesa. Es una promesa que Él tiene para que Él nos pueda encontrar. La Torah nos muestra que al estado en mucho de las cosas que están sucediendo y que están aconteciendo son cosas que están en moción, o que están sucediendo, cosas que habrían de venir y que habrían de suceder, y que serían tiempos difíciles. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Pero sabes que no hay circunstancia ni problema difícil sin la que Él tenga el cuidado de todo. Si nuestras vidas, vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 19, y vamos a ver cómo nuestro problema no es tan grande como los problemas que Él ha resuelto. Él da el acontecimiento cuando son sacados, o el pueblo de Israel es sacado de la tierra de Egipto, primeramente. Y están todos primeramente en el acontecimiento. El pueblo libera al pueblo de Israel, son sacados de la tierra de Egipto. Y una vez que son sacados de la tierra de Egipto, vienen y se encuentran con un problema. ¿Cuál es ese problema en el cual el pueblo de Israel se encuentra? Que son sacados, son liberados, son puestos en libertad, pero llega a un punto en el que se enfrentan con una barrera y se encuentran a la orilla del Mar Rojo, donde a la orilla del Mar Rojo no hay un camino, donde si ellos pueden mirar y voltear hacia atrás, hay un ejército del faraón que viene tras ellos. ¿Cuántos podemos entender el panorama? Y están a las orillas del Mar Rojo y están siendo perseguidos. Y Yahweh interviene, que el terror y la angustia que estaba sobre su pueblo, ahora la angustia y el terror cambia de posición. Hubo un cambio de planes. El pueblo parado frente al Mar Rojo, con un temor grande y con una angustia. Y luego el Padre hace un giro. El terror que el pueblo tuvo y la angustia que el pueblo de Israel tuvo al pararse frente a las orillas del Mar Rojo, ahora cambia de lugar. Ahora ese mismo terror y esa misma angustia están sobre las filas del pueblo enemigo. Él hace un cambio de planes. Los lleva hasta esa orilla y hasta ese lugar, a que todo el pueblo enemigo se ven atrapados. Vamos a leer Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, versículo 19. ¿Estamos ahí? Y esto es siempre, Él siempre nos va a proteger, y tú y yo vamos, fíjate lo interesante de ello. Versículo 19. Entonces el ángel de Yahweh, el cual había ido al frente del campamento de Israel, se quitó e iba detrás de ellos. También la columna de nube se trasladó delante de ellos y se colocó, dice, detrás de ellos. ¿Qué es lo que hizo el Padre? Siempre nos va a proteger. Tú y yo vamos o veremos que aún en los tiempos y en las circunstancias difíciles, tú y yo vamos a poder ver su mano en todo. Dice la palabra que Él quitó, fíjate lo interesante, dice, entonces el ángel de Yahweh que iba delante de ellos, del campamento de Israel, se quitó e iba después, ¿dónde? Iba primeramente delante de ellos y después se cambió hacia ¿dónde? Hacia sus espaldas, detrás de ellos, dice,
y se colocó detrás de ellos. Dice, se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y la nube estuvo toda la noche junto con las tinieblas, aunque hubo luz toda la noche para los hijos de Israel. Dice, durante toda la noche no se acercaron los unos a los otros, aunque pesar de que ya les iban dando alcance al pueblo de Israel, el pueblo o la nube de Yahweh se quita de ir guiándolos de un lugar y se pone detrás de ellos. Y aunque había luz para el pueblo de Israel, para el pueblo enemigo había oscuridad, y nunca pudo acercarse al pueblo de Israel. El Padre tiene un propósito en todo, amados. Yo no sé, pero si yo miro esta escritura, yo puedo entender que el Padre pudo haber dispersado el ejército enemigo. Si fue capaz de traer confusión delante de ellos y mostrar oscuridad aun cuando había luz para el pueblo de Israel, ¿por qué permitió que el pueblo enemigo les diera alcance hasta las orillas del Mar Rojo? ¿Por qué permitió que el pueblo de Israel pasara por esta angustia y por este problema? Él tiene un propósito en todo. Él quiere hacernos ver que Él está con nosotros todos los días y que su mano poderosa está para con nosotros y no contra nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, su mano es para con nosotros y no para con nosotros. Amén. Dice versículo siguiente, dice, vamos a seguir más adelante. Versículo 20 dice, se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Dice, y la nube estuvo toda la noche junto a las tinieblas, aunque no hubo luz para toda la noche, hubo luz para los hijos de Israel, y durante toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés, fíjate lo interesante aquí, levantó su mano sobre el mar, y mediante un poderoso viento abrasador, Yahweh hizo que el mar se estuviera retirando durante toda la noche, hasta que el mar quedó como tierra seca y las aguas quedaron, ¿qué? Divididas. Primeramente el Padre le dice a Moisés, Moisés, extiende tu vara. ¿Qué tiene que ver la vara con una gran liberación y de un pueblo enemigo que viene detrás de ellos? No hay ninguna referencia. Pero ¿sabes qué es lo interesante? El Padre, antes de obrar, di conmigo, Él requiere obediencia. Si Moisés no hubiera sido obediente en extender su vara, ahí se hubieran quedado. A pesar de que estaban los problemas, Moisés no le dijo al Padre, ¿para qué me pides que extiende la vara si no estás viendo que el ejército enemigo viene detrás nuestro? No estoy pidiendo que otra cosa. El Padre quería ver la obediencia en la vida de ese hombre. El Padre desea ver tu obediencia y mi obediencia en medio de todas las cosas, en medio de cualquier problema que tú y yo estamos afrontando y que está viniendo sobre nuestras vidas y cualquier adversidad. En medio de todo, Él desea que en nuestras vidas haya obediencia delante de Él. Que no importa la situación que tú y yo estemos pasando, que seamos obedientes en todo. Que no podamos levantar nuestras manos en medio de las aflicciones y decir, Padre, ¿por qué está viniendo todo esto sobre mi vida? Porque a veces está la lucha y a veces si no hay respuesta, a veces levantamos nuestras manos y decimos, Padre, ¿por qué permites que esto sobrevenga sobre mi vida? Yo que te he servido, que te sirvo, que te busco, ¿por qué permites que esta lucha venga sobre mí? ¿Acaso no ha sido suficiente lo que te he buscado para que esto venga sobre mi vida? Él desea obediencia. Él no desea otra cosa de nosotros. Él no desea que tú y yo levantemos nuestras manos en reproche. Él desea obediencia total para que podamos ver su provisión, su liberación en cada uno de nosotros. Él cumple su palabra. Él va a cumplir lo que Él ha prometido que Él hará en nuestras vidas. Muchas veces sin darnos cuentas, Él está ahí. Él está ahí con nosotros.
Tú y yo a veces no miramos todo el panorama completo. No miramos las circunstancias en su totalidad. Pero si pudiéramos verlo, veríamos dentro de ese cuadro y dentro de la escena. Porque el ángel de Yahweh acampa de alrededor de aquellos que le temen y les defiende. Él está ahí. Pero a veces no alcanzamos a tener la visión completa o el cuadro completo. Vemos simplemente una pequeña parte de ese cuadro. Nos vemos tú y yo en medio de un problema y que necesitamos la solución a ese problema, y que todo lo que está fuera de ese cuadro no importa, importamos nosotros que estamos en medio de la tribulación. ¿Sí o no? Pero si pudiéramos ver el cuadro completo, Él está ahí obrando. Él está ahí trabajando a favor nuestro, para protegernos, para cuidarnos. El pueblo, estos tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, vieron el problema y la circunstancia de ellos, mas tuvieron lo mismo que Abraham tuvo. Padre, te hemos servido y hemos sido obedientes a tu palabra y a tu mandato, que no nos postraríamos delante de cualquier imagen, y por obedecer tu palabra nos han metido en este horno de fuego. Tuvieron la opción de, cuando se presentaron delante del rey Nabucodonosor y les dijo: ustedes han hecho esto. Dice: yo haré sonar la trompeta y los tamboriles y todo, para cuando ustedes escuchen, se postren delante de la imagen. ¿Y sabes qué le dijeron estos hombres? De esto no hay nada de qué hablar. No hay ningún asunto que tratar. En otras palabras, nuestra fe y nuestra fidelidad no está en duda. Y que si tú, oh gran rey, nos metes en este horno, dice Yahweh, nos librará de tu mano. Pero si Él no lo hace, no rendiremos culto a tu imagen. Y el rey y la ira del rey se encendió y fueron puestos. Mas el problema y la aflicción fueron amarrados, y en el momento que fueron puestos sobre el horno, esa prueba y ese horno sirvió para que las ataduras de ellos fueran quitados. Tú y yo no sabemos, no entendemos a qué grado el Padre puede obrar y trabajar en nosotros. Pero si nuestra confianza está en Él, dice su palabra, si Él con nosotros, y lo vuelvo a repetir, ¿quién contra nosotros? Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Porque su poder de Él se perfecciona en tu debilidad y en la nuestra. Cuando tú y yo dejamos que Él trabaje y que Él obre, tú y yo veremos grandes cosas de su mano. Amén. Sabes, Él no llega ni un minuto, ni un día más tarde. Él llega en el momento preciso. Si tú y yo hemos pasado por pruebas, amados, y por luchas, yo te digo, Él nunca llegará ni antes de que Él cumpla el propósito en nuestras vidas, ni después de ese tiempo. Él llegará en el momento preciso que tú y yo necesitamos. Él siempre nos va a pedir ir en contra de la lógica. Él nos va a pedir lo imposible. De ahí donde Él hará el milagro. De lo imposible de ese hombre de Moisés vino el milagro de tener que alzar, ¿qué cosa? La vara. Y fíjate que Moisés mostró obediencia en todo, amado. A pesar de que Moisés levantó la vara y las aguas fueron abiertas y el pueblo de Israel pasó en seco,
Dice la palabra que cuando el pueblo enemigo pasó, dice la escritura, dice que todo el ejército enemigo fue ahogado. Dice, y de la misma manera el Padre le dice a Moisés: Moisés, extiende tu vara. Otra vez obediencia en todo. De lo imposible, Él hará que el milagro venga a nuestras vidas. De aún de aquellas circunstancias que tú y yo menos pensamos, Él permitirá que aún de ello provenga nuestro milagro. De las cosas imposibles, porque la lógica del hombre es diferente a la lógica de Él, a la manera de pensar de Él. Cuando Él nos pide algo, es porque Él quiere obrar. Si aún en medio de nuestras aflicciones Él nos pide algo, hagámoslo. Porque en eso que Él nos está pidiendo, tal vez tú y yo miremos el milagro de lo que tú y yo estamos pidiendo. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción. Y te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, que eres tú el que tiene nuestras vidas, Padre, en tus manos. Y que nuestras manos, Padre, están puestas en, que nuestras vidas, Padre, están puestas en ti. Padre, ayúdanos a poder entender, Padre, tus planes y los propósitos que tú tienes. De que podamos, Padre, ser obedientes, Padre, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. Padre, que en medio de las aflicciones, Padre, que puedan sobrevenir en esta hora y en este tiempo, ayúdanos, Padre, a poder entender que nuestras vidas están en ti. Y que eres tú, Padre, el que está en pacto con nosotros y nosotros contigo. De que podamos, Padre, mirar tu mano, tu protección sobre cada uno de nosotros. Pero que nuestro enfoque no esté, Padre, en tu mano, sino que nuestra mirada esté puesta, Padre, en ti. No mirando tu mano ni en lo que tú harás, sino esperando y aguardando en ti en todo tiempo. Padre, gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias porque eres tú quien tiene cuidado de nosotros y que eres tú quien los guardará, Padre, en el hueco de tu mano. Padre, gracias porque eres tú, Padre, que tu poder se perfecciona, Padre, en nuestra debilidad, y que podemos de decir, Padre, confiadamente, diga el débil, fuerte soy. Fuerte, Padre, porque te tenemos a ti. Gracias, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén, amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. ¿Cuántos sabemos que Él es el que hace y Él es el que abre camino donde no lo hay? Amén. Y así con tus manos extendidas, Padre, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar, Padre, yo bendigo, Padre, a tu pueblo, Padre, en esta hora. Que así como dice tu palabra que pondríamos, Padre, tu nombre sobre los hijos de Israel y tú los bendecirías, Padre, con esta autoridad que tú me has dado sobre este lugar. Padre, pongo, Padre, tu nombre sobre la vida de cada uno de tus hijos, sabiendo que tú, Yahweh, les bendecirás grandemente y les guardarás en el hueco de tu mano. Llevaré Jeja, Yahweh Beishbereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yishad Yahweh Panabeleja, Beyasen Leja, Shalom, Beshen, Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén.